Soy el pastor Juan José Gil. En este tiempo hay muchas, pero muchas personas preguntándose ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué futuro hay para la iglesia si eres cristiano? O para la humanidad, simplemente si eres un ciudadano más. No es fácil de resolver el dilema, el conflicto, a menos que conozcamos muy bien las profecías. Y aun con ese conocimiento no siempre lo vemos tan claro como nos gustaría. Se cierne sobre la humanidad un futuro bastante incierto. Pero merece la pena reflexionar en eso y estudiar, quizá, para ver exactamente qué cabe esperar. Uno de los personajes, diría yo, uno de los hombres de Dios más relevantes del siglo XX y de parte de este, ha sido sin duda David Wilkerson. Él recibió una visión en 1973 hablando precisamente de lo que depararía el futuro, de lo que cabría esperar. ¿Cuál sería el futuro de la Iglesia? ¿Cuál sería el futuro de la humanidad? Quería venirme a este lugar que os voy a presentar ahora mismo. Es una simple ruina, pero creo que ilustra, porque en principio esto fue hecho precisamente para crear algo, crear aquí una especie de urbanización, llenarla de casas y ofrecer a la gente, pues, bueno, un futuro. Estamos cerca del mar, es un lugar típico para turistas y esto podría ilustrar un poco de qué cabe esperar en el futuro. Lo hemos visto en algunas películas que llamamos distópicas, pero ¿qué es sino el futuro que nos tienen preparado? ¿No es algo así? ¿No es algo realmente distópico? ¿No es algo que no tiene nada que ver con lo soñado, con lo esperado? Me he venido aquí también para que podamos tratar de ver a la luz de la Escritura y a la luz de lo revelado a estos grandes hombres, profetas si les queremos llamar, lo que ellos veían acerca del futuro. Estamos hablando de lo que David Wilkerson escribió, lo escribió a raíz de una visión que tuvo, el libro se llama así, La Visión, allá por 1973, que luego se publicó 2 años después, en 1975. ¿Qué nos estaba diciendo él? Bueno, pues nos estaba diciendo que lo más señalado, quizá lo más sobresaliente que cabría esperar para el futuro, era precisamente un derrumbe, un abandono de la moral cristiana, un derrumbe de la moral en general, un desastre. Y juntamente con ese desastre, aunque hay muchos que esperan un futuro halagüeño a base de grandes progresos, grandes adelantos para la humanidad, la realidad es que cuando la moral se derrumba, cuando se pierden los principios y valores, no cabe esperar nada bueno en el futuro. No podemos esperar nada halagüeño, nada a lo que podamos sonreír. Todo lo contrario, tenemos que prepararnos para lo peor. Y esto básicamente es lo que él nos describe en su libro, el derrumbe moral de la sociedad y por supuesto también de la Iglesia. Una de las cosas que él dice es que a raíz de ese derrumbe moral y porque la Iglesia se ha quedado trabada, vamos a llamarle así, en el mundo, en contra de las Escrituras, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente, y lo leemos en Primera de Juan, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del mundo no se corresponde con el amor de Dios, es más, son contrarios. Así que nos dice que no amemos las cosas que el mundo nos ofrece, no amemos ni tengamos deseos de aquello que proviene del mundo, porque todos los deseos del mundo van a pasar, todo eso se va a quedar en nada. No deberíamos de quedarnos trabados, enganchados con los deseos, los sueños, los pensamientos que el mundo nos ofrece. Luego, en el capítulo 4 de la Carta de Santiago,
también leemos algo que tiene relación con esto. Oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es contrario a la amistad de Dios, o a la amistad con Dios. Por tanto, si nos quedamos trabados en esa amistad, si sencillamente nos atenemos a querer agradar al mundo, vamos a acabar muy mal, vamos a acabar pues enemistados contra Dios. No hay futuro peor que el de aquel o de aquellos o de la sociedad que se enemista con Dios. Y este es el estado actual del mundo. Y este es el futuro que le depara al mundo. Muchas promesas, pero que no pueden ser respaldadas por Dios. Quizá lo más interesante de todo lo que nos dice David Wilkerson está al final del capítulo 3 de su libro. Y nos habla de cuál será el futuro de la sociedad y el futuro de la Iglesia. Aparte del derrumbe moral, y precisamente por ese derrumbe, lo único que cabe esperar de la Iglesia que ama al mundo y que se queda trabada en el mundo es un derrumbe de su fe. A eso se le llama apostasía. La Iglesia va a estar, como ya lo está haciendo en muchos sectores, apostatando, cambiando sus valores y principios por otros que no se corresponden con los bíblicos. Y si esto ocurre, bueno, es lo peor que nos puede pasar, y es lo peor que le puede pasar a la Iglesia apóstata, a la Iglesia engañada por el mundo, sencillamente porque no se agarró a su amistad con Dios, porque no fue fiel al Señor. Y es por eso que la Biblia lo llama ramera. También David Wilkerson llegó a llamarla así precisamente en este final del capítulo 3. Me gustaría leer, lo voy a hacer literalmente porque lo tengo aquí anotado, me gustaría leer para todos vosotros lo que dice, cuál es la conclusión de este capítulo final. Y nos habla de las dos iglesias, una iglesia que es la apóstata, la ramera, y la otra que es la iglesia fiel. ¿Cómo será la iglesia fiel? ¿Cómo será el remanente en el tiempo del fin? No estamos hablando del futuro más allá de la venida de Jesús, estamos hablando del futuro inmediatamente anterior a la venida de Jesús. David Wilkerson escribió esto: sufriendo persecución y consciente de las señales de los tiempos, un ejército de verdaderos adoradores de Jesús seguirá surgiendo como comandos, entre paréntesis, pequeños grupos. Serán parte de una iglesia clandestina, a la cual veremos predicando el regreso de Cristo y el final de los tiempos. Será como una espina en el costado de la iglesia ramera, clavada. Eso es lo que nos está diciendo. Y producirá remordimiento y comezón en las conciencias de los hombres por su devoción y poder espiritual. La iglesia verdadera, el remanente de Dios, va a estar centrado en la venida de Jesús, va a estar centrado en las señales de los tiempos y va a estar centrado en prepararse para el acontecimiento más grande jamás ocurridos en la historia, aparte de la resurrección de Jesús, que será la segunda venida, el regreso de Jesús. No de una forma misteriosa, sino de una forma clara, visible, expuesta a todo el mundo para que sea visible por todos. Dice, para concluir, esta frase del final del capítulo 3 de la visión, recuerdo que estamos hablando de David Wilkerson, del libro de David Wilkerson, y dice: los adoradores del diablo estarán en conflicto abierto con todos estos verdaderos adoradores de Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús fue preguntado por la samaritana acerca de eso? Los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Solo aquellos, concluye, que vivan por la verdadera fe podrán discernir las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Queremos saber lo que está pasando en el mundo? ¿Queremos saber lo que le depara el mundo? Estemos adorando a Jesús.
Solamente los verdaderos adoradores entenderán. Que el Señor os bendiga.